El encuentro de tres linajes. Introducción. La historia de la humanidad moderna no comienza con nosotros solos. Antes de Homo sapiens, otros linajes humanos, los neandertales y los denisovanos, habitaron vastos territorios de Eurasia, desarrollando adaptaciones físicas, cognitivas y culturales que les permitieron sobrevivir durante cientos de miles de años en entornos extremos. Estos linajes, aunque distintos, no existieron de manera aislada. Su presencia en el mismo planeta y, en algunos casos, en los mismos espacios geográficos, creó encuentros que marcaron la evolución de nuestra especie. Los denisovanos aportaron adaptaciones a la altitud y resistencia a enfermedades, los neandertales, estrategias de cooperación, habilidades de caza y simbolismo rudimentario, y Homo sapiens integró estas herencias, expandiéndose por todo el planeta y consolidándose como especie global. Este libro no es una narración cinematográfica ni una historia novelada. Es un recorrido histórico-científico que combina evidencia fósil, genética, arqueología y análisis evolutivo para reconstruir la compleja red de relaciones entre estos linajes. A través de estos encuentros, podemos comprender no solo cómo surgió Homo sapiens, sino también cómo la diversidad humana se construyó a partir de la interacción, la cooperación y el mestizaje. Al leer estas páginas, el lector encontrará que la humanidad moderna no es un resultado lineal, sino el producto de tres linajes entrelazados, cada uno contribuyendo con su biología, cultura y adaptaciones al tapiz evolutivo que nos constituye hoy. Comprender esta red es comprender que nuestra historia no es solo la de un linaje dominante, sino la historia compartida de todos los humanos que nos precedieron. Prólogo, ecos de una humanidad compartida. Hace cientos de miles de años, el planeta estaba poblado por linajes humanos distintos, denisovanos, neandertales y Homo sapiens. Cada uno desarrolló su propia manera de sobrevivir, de adaptarse al frío, a la altitud, a los grandes depredadores y a los cambios climáticos. Cada uno llevaba consigo la memoria de generaciones, la acumulación de experiencia y conocimiento que determinaba no solo la supervivencia de individuos, sino de grupos enteros. Durante siglos, estos linajes evolucionaron separados, aislados por montañas, ríos, glaciares y climas extremos. Sin embargo, los ciclos de glaciaciones y los movimientos migratorios abrieron caminos que permitieron encuentros, breves en la escala temporal, pero decisivos en la historia evolutiva. En estas intersecciones, no solo compartieron territorio, sino que intercambiaron genes, técnicas de caza, estrategias de supervivencia e incluso elementos simbólicos que prefiguraban la cultura. Los denisovanos, silenciosos y enigmáticos, dejaron un legado genético en poblaciones modernas de Asia y Oceanía. Los neandertales, robustos y conscientes, legaron adaptaciones al frío y estructuras sociales complejas, y Homo sapiens, flexible y expansivo, integró estas herencias y se convirtió en especie global. La historia de nuestra especie no es la historia de un único linaje triunfante, sino de una red evolutiva entrelazada, donde cada encuentro dejó su huella. Este libro se propone reconstruir ese entramado de linajes, apoyándose en evidencia fósil, genética y arqueológica. No busca la dramatización de un relato cinematográfico ni la creación de mitos sobre nuestros ancestros, busca comprender la realidad científica de nuestra evolución. A través de estas páginas, el lector verá cómo la diversidad de linajes humanos y sus interacciones directas e indirectas forjaron las bases biológicas, culturales y cognitivas de Homo sapiens. Al recorrer estas páginas, comprenderemos que la humanidad moderna no nació aislada. Nuestra historia es compartida, moldeada por encuentros que trascendieron generaciones y fronteras. Cada fragmento de ADN heredado, cada herramienta, cada estrategia de supervivencia es un eco de esos encuentros antiguos. Este libro es, en esencia, un viaje hacia la comprensión de cómo tres linajes humanos se entrelazaron para dar forma a lo que somos hoy. Bienvenido a la historia del encuentro de tres linajes, escrita en huesos, genes y herramientas, que nos recuerda que nuestra especie es producto de la cooperación, la interacción y la adaptación colectiva. Capítulo 1. El mundo antes del encuentro. El Pleistoceno tardío, hace entre 300.000 y 30.000 años, fue un periodo marcado por ciclos de glaciaciones y periodos interglaciares. El clima no solo definía los límites de la vida humana, sino que también moldeaba su biología y cultura. Los grandes continentes de Eurasia eran territorios complejos, montañas que actuaban como barreras naturales,
valles fértiles que ofrecían refugio y recursos, y extensas llanuras donde la fauna migraba siguiendo los ritmos del hielo y la vegetación. En este escenario, tres linajes humanos coexistían o se aproximaban geográficamente, cada uno adaptado a su entorno de manera singular. 1.1 La ecología de los linajes. Los denisovanos se habían refugiado principalmente en Asia Central y Oriental. La evidencia fósil proviene, sobre todo, de la cueva Denisova en Siberia, donde se hallaron fragmentos de huesos y dientes que revelan una especie robusta, ligeramente distinta del neandertal y del Homo sapiens. Su morfología sugiere una vida adaptada al frío extremo de las montañas, con una dieta probablemente diversa que combinaba carne de grandes mamíferos, vegetales y frutos silvestres. La tecnología denisovana, aunque fragmentaria, incluye herramientas líticas de alta precisión, adaptadas tanto para la caza como para la manipulación de materiales blandos, como pieles y madera. Los neandertales, establecidos principalmente en Europa occidental y central, estaban adaptados al clima glacial. Su morfología robusta, cabezas grandes, cuerpos fuertes y extremidades acortadas, reflejaba una adaptación física al frío y a la necesidad de sobrevivir en condiciones de alta demanda energética. Los neandertales desarrollaron técnicas de caza cooperativa altamente organizadas, con estrategias que requerían coordinación grupal. Además, hay evidencia clara de que cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos, lo que indica no solo inteligencia práctica, sino también conciencia social y emocional. Los Homo sapiens, originarios de África, eran migrants por naturaleza. Su expansión hacia Eureicha les permitió acceder a territorios habitados por otros linajes humanos. Su ventaja no residía en la fuerza bruta, sino en la flexibilidad cognitiva, podían desarrollar estrategias de caza variadas, crear herramientas diversificadas, adaptarse a múltiples ecosistemas y, quizás, desarrollar formas tempranas de comunicación simbólica más complejas. La evidencia arqueológica sugiere que sus migraciones no eran solo movimientos geográficos, sino también desplazamientos culturales, transportando conocimientos, técnicas y posiblemente elementos simbólicos como pigmentos o adornos. 1.2 Fronteras y barreras naturales. El encuentro de estos linajes no fue inevitable, estaba mediado por barreras geográficas y ecológicas. Las montañas del Cáucaso y de Siberia actuaban como límites para los denisovanos y neandertales. Los grandes ríos y zonas glaciares dificultaban la dispersión de Homo sapiens desde África hacia Eureicha. Sin embargo, los periodos interglaciares abrieron corredores de migración, permitiendo que estos linajes compartieran espacios durante tiempos específicos. Estas intersecciones fueron breves en la escala temporal, pero significativas en la historia evolutiva. Cada encuentro ofrecía la oportunidad de intercambio genético, cultural y tecnológico. No se trataba solo de convivencia, sino de contacto potencial que podría influir en la supervivencia, adaptación y evolución de cada linaje. 1.3 La vida cotidiana en el Pleistoceno. El día a día de estos grupos estaba marcado por la supervivencia y la observación del entorno. La caza de grandes herbívoros, como el mamut o el bisonte, requería planificación y cooperación. La recolección de plantas, raíces, frutos y huevos complementaba la dieta y ofrecía nutrientes esenciales. El fuego no solo proveía calor, sino que era un punto de reunión, enseñanza y protección. El pensamiento abstracto comenzaba a surgir en formas incipientes, el uso de pigmentos, la fabricación de adornos y la construcción de refugios más elaborados muestran que estos linajes no solo reaccionaban al entorno, sino que empezaban a conceptualizarlo y transformarlo. Cada grupo desarrollaba sus propias estrategias y tecnologías, adaptadas a su ecosistema y a sus limitaciones físicas y cognitivas. 1.4 Preparando el escenario para el encuentro. El Pleistoceno tardío fue, en muchos sentidos, un laboratorio de la evolución humana. La diversidad de linajes, sus adaptaciones específicas y la dinámica de los ecosistemas crearon las condiciones para un eventual encuentro. Cada grupo llevaba consigo no solo su genética, sino también su experiencia acumulada, la memoria de generaciones, el conocimiento de los recursos y estrategias, y la capacidad de innovar ante la incertidumbre. Este capítulo establece que los encuentros entre denisovanos, neandertales y Homo sapiens no eran casualidades triviales, sino eventos estratégicos en la historia evolutiva, donde la ecología,
la biología y la cognición se entrelazaban para producir consecuencias profundas en el desarrollo de la especie humana. Capítulo 2. Denisovanos, el linaje fantasma. Los denisovanos son, por mucho, el linaje humano más enigmático de la prehistoria reciente. Su existencia fue confirmada apenas en 2010, a partir de un fragmento de dedo hallado en la cueva Denisova, en las montañas de Altai, Siberia. A partir de ese fósil y otros hallazgos, la genética ha revelado un linaje distinto tanto de los neandertales como de los Homo sapiens, aunque estrechamente relacionado con ellos. 2.1 Descubrimiento y evidencia fósil. Antes del hallazgo de Denisova, los arqueólogos tenían indicios de humanos con características particulares en Asia, pero sin fósiles completos. La extracción de ADN antiguo del fragmento de hueso permitió secuenciar el genoma denisovano y compararlo con los de neandertales y sapiens. Esto reveló algo extraordinario: aunque los denisovanos compartían un ancestro común con los neandertales hace aproximadamente 400.000 años, se habían separado lo suficiente como para constituir un linaje autónomo. Posteriores hallazgos, incluyendo dientes y falanges adicionales, confirmaron que los denisovanos poseían rasgos únicos, dientes más grandes que los de sapiens y neandertales, y una estructura ósea robusta, adaptada a la vida en condiciones extremas de Siberia y posiblemente en el Tíbet. 2.2 Distribución geográfica y adaptación. La evidencia genética indica que los denisovanos no estaban confinados a Siberia. Sus genes se han encontrado en poblaciones modernas del sudeste asiático y Oceanía, sugiriendo que se expandieron hacia regiones altas, frías y remotas, y que coexistieron temporalmente con Homo sapiens que migraban desde África y con neandertales del oeste de Eurasia. Su adaptación al frío, y quizás a la altitud, quedó registrada en genes que hoy sobreviven en poblaciones tibetanas y otras de alta montaña. Esto sugiere que los denisovanos desarrollaron estrategias fisiológicas únicas, capacidad para procesar oxígeno en niveles bajos, tolerancia a temperaturas extremas y resistencia a infecciones locales. 2.3 Cultura material y tecnología. El registro arqueológico denisovano es fragmentario, pero indica un linaje altamente capaz. Las herramientas de piedra halladas en la cueva Denisova son sofisticadas, microlitos cuidadosamente tallados, adecuados para la caza y la recolección, muestran control técnico y precisión manual. Además, se han encontrado adornos de conchas y colmillos perforados, lo que sugiere que los denisovanos tenían un sentido de estética o simbolismo, aunque en formas que todavía no comprendemos completamente. Algunos investigadores postulan que podrían haber usado pigmentos, trabajado cuero y madera, y tal vez incluso desarrollado formas rudimentarias de comunicación simbólica. Si bien estas interpretaciones requieren cautela, los indicios sugieren que los denisovanos eran intelectualmente capaces, aunque su cultura material haya sido menos visible que la de los neandertales o sapiens. 2.4 Interacciones potenciales con otros linajes. La evidencia genética indica que los denisovanos contribuyeron al acervo genético de los Homo sapiens modernos, especialmente en poblaciones de Oceanía y el sudeste asiático. Esto implica que hubo contacto directo o indirecto, mestizaje entre grupos, intercambios ocasionales de recursos y, posiblemente, transmisión de conocimientos. Asimismo, su relación con los neandertales era cercana. Ambos linajes compartieron un ancestro común hace aproximadamente 400.000 años y se cruzaron en al menos un par de ocasiones antes de extinguirse. La genética muestra que algunos individuos mezclaron rasgos neandertales y denisovanos, y que estas combinaciones pudieron haber favorecido la adaptación a ambientes extremos. 2.5 Denisovanos en el paisaje evolutivo. En el gran mapa de la evolución humana, los denisovanos representan un experimento exitoso en términos de adaptación regional. Su historia nos recuerda que la evolución humana no fue lineal ni exclusiva de Homo sapiens. Por el contrario, fue un entramado de linajes divergentes, coexistencias temporales y contactos puntuales que moldearon la diversidad genética y cultural de nuestra especie. Los denisovanos eran, en muchos sentidos, invisibles, pocos fósiles, pocos artefactos, pero una huella genética profunda. Sus genes sobrevivieron a través de los sapiens, dejando evidencia de que la interacción humana siempre ha sido compleja, incluso antes de que existiera la historia registrada. 2.6 Reflexión científica. El estudio de los denisovanos no solo amplía nuestra comprensión de la evolución, sino que redefine la noción de humanidad. Nos obliga a considerar que Homo sapiens no estaba solo en su camino,
y que el éxito de nuestra especie fue también, en parte, la suma de contactos con otros linajes. Cada adaptación denisovana, cada rasgo genético transmitido, representa una estrategia de supervivencia que enriqueció el repertorio biológico y cultural de los humanos modernos. En resumen, los denisovanos fueron un linaje fantasma pero determinante, cuya existencia silenciosa y dispersa tuvo repercusiones profundas en la anatomía, genética y cultura del Homo sapiens. Comprenderlos es comprender una pieza esencial del rompecabezas de nuestra propia historia. Capítulo 3. Neandertales, los sobrevivientes del frío. Los neandertales, Homo neanderthalensis, son probablemente el linaje humano fósil más conocido y documentado, en parte gracias a la abundancia de fósiles encontrados en Europa y Asia Occidental. Su historia se desarrolla durante el Pleistoceno medio y tardío, aproximadamente entre 400.000 y 40.000 años atrás. Su biología y cultura reflejan una adaptación excepcional a los climas fríos de Europa, y su contacto eventual con Homo sapiens y denisovanos plantea un escenario complejo de coexistencia y mestizaje. 3.1 Adaptaciones físicas al frío. La morfología de los neandertales refleja un cuerpo diseñado para la eficiencia energética y la supervivencia en climas fríos. Tenían cráneos grandes con frente baja y arcos supraorbitales prominentes, narices anchas que ayudaban a calentar y humedecer el aire frío antes de que llegara a los pulmones, y cuerpos robustos con extremidades cortas que minimizaban la pérdida de calor. Esta anatomía les permitió mantener la temperatura corporal, soportar la escasez de alimentos y resistir la presión ambiental de las glaciaciones europeas. El esqueleto neandertal, a diferencia del de Homo sapiens, estaba adaptado para la fuerza bruta y la manipulación de objetos pesados. Esto facilitaba la caza de grandes herbívoros como mamuts, rinocerontes lanudos y bisontes, así como la construcción de refugios temporales y la recolección de recursos vegetales en entornos hostiles. 3.2 Organización social y vida cotidiana. Los neandertales vivían en grupos pequeños, probablemente de 20 a 50 individuos, estructurados alrededor de relaciones de parentesco estrechas. La cooperación era fundamental para la caza y la defensa del grupo. La evidencia fósil muestra que cuidaban a los miembros enfermos o heridos, lo que indica un grado significativo de conciencia social y empatía. Además, enterraban a sus muertos, a veces con objetos o pigmentos, lo que sugiere una concepción rudimentaria del simbolismo y la vida después de la muerte. Estas prácticas reflejan que los neandertales no eran meros humanos primitivos, sino seres con conciencia de sí mismos y de sus comunidades. 3.3 Tecnología y cultura material. Los neandertales desarrollaron herramientas líticas avanzadas, agrupadas en lo que se denomina la industria musteriense. Esta incluía puntas de lanza, cuchillos y raspadores, producidos mediante técnicas de talla que requerían planificación y destreza manual. Más allá de las herramientas de piedra, también fabricaban armas y utensilios de madera y hueso, aunque estos no se conservan fácilmente en el registro fósil. La evidencia sugiere que también utilizaban pigmentos, adornos y quizás símbolos rudimentarios, mostrando una dimensión cultural compleja. 3.4 Relaciones con denisovanos y Homo sapiens. Los neandertales compartieron periodos de contacto con denisovanos, especialmente en Eurasia central. Los análisis genéticos muestran que se produjeron cruces entre ambos linajes, lo que implica que coexistieron y se mezclaron en determinadas regiones. El contacto con Homo sapiens llegó más tarde, a medida que los sapiens migraban desde África hacia Europa y Asia Occidental. Esto llevó a intercambios genéticos que hoy se reflejan en todos los humanos no africanos, entre un 1% y un 4% del ADN de la población moderna proviene de neandertales. Esto incluye genes relacionados con el sistema inmune, la piel, el metabolismo y, posiblemente, adaptaciones al frío. Estas interacciones muestran que la evolución humana no fue lineal ni aislada, la supervivencia dependía tanto de la adaptación individual como de la cooperación y la integración con otros linajes humanos. 3.5 Extinción y legado. Los neandertales desaparecieron hace aproximadamente 40.000 años. Las causas exactas de su extinción aún son debatidas, pero probablemente incluyen competencia con Homo sapiens, cambios climáticos, reducción de hábitat y posibles enfermedades transmitidas por nuevos contactos. Sin embargo, su legado perdura, no solo en el ADN de los humanos modernos, sino también en las enseñanzas culturales y adaptativas que pudieron haber transmitido a los sapiens.
Cada interacción, cada mestizaje, contribuyó a la diversidad genética y a la resiliencia evolutiva de nuestra especie. 3.6 Reflexión científica. Los neandertales desafían la percepción clásica de la humanidad. Su biología, cultura y adaptaciones muestran que eran inteligentes, cooperativos y creativos, capaces de sobrevivir durante cientos de miles de años en condiciones extremas. Su contacto con denisovanos y Homo sapiens revela un patrón de interacción evolutiva, no meramente de conflicto, sino de intercambio, cooperación y mestizaje. En términos evolutivos, los neandertales representan un ejemplo de cómo la diversidad humana fortalece la adaptación y la innovación. Su existencia, y su contacto con otros linajes, subraya que nuestra historia no está hecha de un solo camino lineal, sino de una red compleja de convergencias, divergencias y colaboraciones humanas. Capítulo 4. Homo sapiens, los expansores globales. Homo sapiens, nuestra especie, surge en África hace aproximadamente 300.000 años. Desde sus primeros orígenes, los sapiens demostraron una capacidad sin precedentes para adaptarse a entornos diversos, planificar estrategias complejas y modificar su entorno a través de la cultura y la tecnología. Durante el Pleistoceno tardío, estos humanos comenzaron una expansión global que los llevó a entrar en contacto con otros linajes humanos, cambiando para siempre la trayectoria evolutiva de la humanidad. 4.1 Origen y biología de Homo sapiens. El esqueleto de Homo sapiens se distingue por un cráneo redondeado, frente alta, mentón prominente y extremidades largas y delgadas. Esta morfología favorecía la eficiencia energética y la resistencia en largas distancias, útil para la caza y la migración. La capacidad cerebral promedio de aproximadamente 1300 a 1400 cm superíndice 3, combinada con estructuras neurológicas complejas, permitió el desarrollo de pensamiento abstracto, planificación a largo plazo y habilidades simbólicas avanzadas. A diferencia de neandertales y denisovanos, los sapiens mostraban adaptaciones más generales a distintos climas, lo que les permitió ocupar zonas tropicales, desiertos, montañas y tundras. Esta flexibilidad física y cognitiva fue crucial para su expansión. 4.2 Estrategias cognitivas y cultura material. Homo sapiens desarrolló un repertorio cultural y tecnológico amplio y diverso. Herramientas, elaboración de puntas de proyectil, cuchillos, agujas de hueso y herramientas multifuncionales. Fuego, control del fuego no solo para calor y cocción, sino como centro social y cultural. Arte y simbolismo, evidencias de pigmentos, collares de conchas y grabados indican capacidad de pensamiento abstracto y comunicación simbólica. Lenguaje, aunque no hay evidencia directa, la complejidad social y tecnológica sugiere un lenguaje estructurado que facilitaba la cooperación y la transmisión de conocimientos. Estas estrategias permitieron a Homo sapiens colonizar espacios previamente habitados por otros linajes humanos, estableciendo contacto, y a veces competencia, con ellos. 4.3 Migraciones y expansión geográfica. Los sapiens se desplazaron desde África hacia Eurasia en varias oleadas. La primera migración hacia el Medio Oriente y Asia Occidental ocurrió hace unos 120.000 años, con posteriores expansiones hacia Europa, Siberia, Asia Oriental y, finalmente, Oceanía y América. Esta expansión coincidió temporalmente con la presencia de neandertales en Europa y denisovanos en Asia. La evidencia arqueológica y genética indica que los sapiens no solo ocuparon espacios, sino que interactuaron, compitieron y, en ocasiones, se mezclaron con estos linajes. 4.4 Contacto con neandertales y denisovanos. El mestizaje con neandertales se produjo principalmente en Europa y el Medio Oriente. Esto dejó una huella genética que hoy persiste en todos los humanos no africanos. Algunos genes heredados confirieron ventajas adaptativas. Mejora de la respuesta inmune frente a patógenos locales. Adaptaciones a climas fríos, pigmentación de piel y cabello. Posibles efectos cognitivos y metabólicos. El contacto con denisovanos ocurrió más al este, especialmente en Asia Central y el sudeste asiático. Genes denisovanos se encuentran en poblaciones modernas de Papúa Nueva Guinea, Australia y algunas regiones del sudeste asiático, incluyendo adaptaciones a la altitud y resistencia a ciertas enfermedades. Estos intercambios genéticos demuestran que Homo sapiens no era un invasor aislado, sino un participante activo en una red de interacción humana compleja,
donde el éxito dependía tanto de la adaptación individual como de la cooperación y la integración con otros linajes. 4.5 Innovación cultural y adaptación social. Más allá de la biología, Homo sapiens se destacó por su capacidad de innovación social y tecnológica. Desarrollo de redes de intercambio de recursos y conocimientos a larga distancia. Transmisión cultural intergeneracional con refinamiento de técnicas y herramientas. Posible incorporación de elementos culturales de neandertales y denisovanos, como estrategias de caza, uso de pigmentos o simbolismo. Estas capacidades hicieron de Homo sapiens una especie expansiva, capaz de adaptarse y prosperar en ecosistemas variados, superando a otros linajes humanos en distribución geográfica y diversidad cultural. 4.6 Reflexión científica. El éxito de Homo sapiens no se debió solo a la superioridad biológica, sino a la combinación de adaptación física, cognición avanzada y capacidad de interacción con otros linajes humanos. La coexistencia con neandertales y denisovanos no fue un accidente, fue un proceso evolutivo dinámico que permitió la transferencia de genes, tecnologías y conocimientos, y que finalmente contribuyó a la resiliencia de nuestra especie. Homo sapiens, al expandirse globalmente, se convirtió en el nodo central de una red de interacción humana, donde cada encuentro con otros linajes fue una oportunidad de aprendizaje, adaptación y supervivencia. Este capítulo prepara el escenario para analizar los encuentros directos y sus consecuencias, tema del próximo capítulo. Capítulo 5. Encuentros y contactos. El mundo del Pleistoceno tardío estaba lleno de linajes humanos distintos que, durante milenios, evolucionaron en aislamiento relativo. Sin embargo, los cambios climáticos, los ciclos glaciares y los movimientos migratorios crearon momentos en los que estos linajes se encontraron. Denisovanos, neandertales y Homo sapiens coincidieron geográficamente en varios territorios de Eurasia, dando lugar a intercambios complejos de genes, conocimientos y cultura. 5.1 Evidencia fósil y arqueológica. El contacto entre linajes humanos no es solo una hipótesis, está respaldado por hallazgos arqueológicos y análisis genéticos. Por ejemplo, en la cueva de Denisova, los restos fósiles muestran que los denisovanos coexistieron temporalmente con Homo sapiens. Las herramientas y los adornos indican la presencia de ambas culturas en un mismo espacio, aunque no necesariamente al mismo tiempo exacto. En Europa, los fósiles de neandertales y los restos de Homo sapiens muestran periodos de superposición, especialmente entre hace 50.000 y 40.000 años. Esto se refleja en la evidencia de mestizaje genético y en la transmisión cultural indirecta, como similitudes en la talla de herramientas y uso de pigmentos. La evidencia genética confirma la mezcla, el 1,4% del ADN de los humanos modernos proviene de neandertales, y hasta un 6% en algunas poblaciones de Oceanía proviene de denisovanos. Estos hallazgos muestran que los encuentros no eran aislados ni triviales, eran eventos que moldeaban la biología y la cultura de los humanos modernos. 5.2 Tipos de contacto. Los contactos entre linajes humanos pudieron tomar varias formas. Mestizaje genético, la evidencia más clara de interacción biológica. Los intercambios genéticos fueron selectivos, algunos genes de neandertales y denisovanos conferían ventajas adaptativas, como resistencia a enfermedades, adaptación a climas fríos y metabolismo de la altitud. Intercambio de conocimientos, aunque difícil de probar directamente, la similitud en herramientas y técnicas sugiere que los sapiens pudieron haber aprendido estrategias de caza, talla de piedra o uso de pigmentos de neandertales y denisovanos. Coexistencia pacífica. Algunos sitios arqueológicos muestran que diferentes linajes ocuparon la misma cueva o región de manera temporal, compartiendo recursos sin evidencia de conflicto directo. Competencia y desplazamiento. La expansión de Homo sapiens a Europa y Asia Oriental eventualmente llevó a la disminución de neandertales y denisovanos, probablemente debido a competencia por recursos, cambios climáticos y nuevas estrategias adaptativas. 5.3 Consecuencias del mestizaje. El mestizaje dejó huellas profundas en los humanos modernos. Genes de neandertal, relacionados con la inmunidad, la pigmentación de piel y cabello, y funciones metabólicas. Genes de denisovanos, importantes para la adaptación a la altitud, poblaciones tibetanas, regulación del sistema inmunológico y resistencia a patógenos locales. Influencia cultural indirecta, posibles innovaciones en herramientas y técnicas de subsistencia transmitidas entre linajes.
Este intercambio muestra que la evolución humana fue un proceso de colaboración y competencia simultáneo, en el que la supervivencia dependía tanto de la adaptación individual como de la integración de conocimientos y genes de otros linajes. 5.4 Implicaciones evolutivas. El encuentro de estos linajes tuvo varias implicaciones. Diversidad genética. El flujo de genes aumentó la variabilidad genética en Homo sapiens, fortaleciendo la capacidad de adaptación. Transferencia de conocimientos. La observación de otras especies humanas permitió la adopción de técnicas exitosas, acelerando la innovación cultural. Extinción parcial. Mientras Homo sapiens prosperaba, neandertales y denisovanos desaparecieron gradualmente, pero dejaron su legado en nuestro ADN y, posiblemente, en nuestras prácticas culturales tempranas. Red evolutiva. La historia humana no fue lineal, sino una red de linajes interactuantes, donde cada contacto dejaba huella física y cultural. 5.5 Reflexión científica. Los encuentros entre denisovanos, neandertales y Homo sapiens muestran que la evolución humana no puede entenderse como un camino único y recto. Fue un proceso dinámico, marcado por la coexistencia, competencia, cooperación y mestizaje. Cada interacción tuvo un impacto tangible en nuestra biología, en nuestra capacidad de adaptación y en la diversidad cultural que caracteriza a nuestra especie. Este capítulo demuestra que Homo sapiens no solo heredó un linaje, sino una red de linajes humanos, y que la complejidad de nuestra historia evolutiva se refleja en cada fragmento de ADN de los humanos modernos. Capítulo 6. Consecuencias evolutivas. El contacto entre denisovanos, neandertales y Homo sapiens no fue un hecho aislado ni un accidente de la historia. Sus interacciones dejaron un legado profundo en la biología, la cultura y la capacidad adaptativa de los humanos modernos. Este capítulo analiza cómo estas relaciones moldearon nuestra especie y por qué su influencia persiste hoy, miles de años después de la desaparición de otros linajes humanos. 6.1 Mezcla genética y herencia adaptativa. La evidencia genética demuestra que el mestizaje no fue marginal, sino un fenómeno que afectó a poblaciones enteras de Homo sapiens fuera de África. Genes heredados de neandertales. Se encuentran entre el 1 y 4% del ADN de los humanos modernos en Europa, Asia y América. Contribuyen a la resistencia a patógenos, como ciertos virus y bacterias locales. Influyen en la pigmentación de la piel, el cabello y los ojos, adaptando la apariencia a nuevas latitudes y climas. Algunos genes tienen efectos en el metabolismo y la función inmune, aumentando la supervivencia en entornos fríos o cambiantes. Genes heredados de denisovanos. Se detectan principalmente en poblaciones de Oceanía, Asia Oriental y tibetana. Permiten adaptaciones a la altitud, como una mayor eficiencia en el transporte de oxígeno en sangre. Contribuyen a la resistencia a patógenos locales, optimizando la supervivencia en entornos extremos. Estas transferencias genéticas muestran que la evolución no fue solo producto de mutaciones dentro de Homo sapiens, sino también de integración de adaptaciones de otros linajes humanos. La supervivencia de nuestra especie se vio beneficiada por el aprendizaje biológico, literalmente codificado en nuestro ADN. 6.2 Influencia cultural y cognitiva. El contacto con otros linajes humanos también pudo haber influido en la cultura y la cognición de Homo sapiens. Herramientas y técnicas de caza. Algunas similitudes entre las industrias líticas de neandertales y sapiens sugieren transferencia de conocimientos, especialmente en estrategias de caza cooperativa y manejo de recursos grandes. Símbolos y adornos. La presencia de pigmentos y collares en denisovanos y neandertales podría haber inspirado prácticas similares en los sapiens. Cooperación y organización social. La observación de grupos con cooperación compleja pudo haber reforzado la capacidad de los sapiens para organizarse socialmente en grupos más grandes y dinámicos. Aunque la evidencia material directa es escasa, el análisis comparativo de sitios arqueológicos y herramientas sugiere que Homo sapiens no evolucionó de manera aislada, sino en diálogo con los linajes que encontró. 6.3 Extinción parcial de neandertales y denisovanos. Si bien Homo sapiens sobrevivió y se expandió, neandertales y denisovanos desaparecieron. Causas combinadas: competencia por recursos, cambios climáticos, enfermedades y menor diversidad genética. Supervivencia indirecta: sus genes y, posiblemente, sus conocimientos, fueron absorbidos por Homo sapiens. Legado duradero:
cada humano moderno fuera de África lleva fragmentos de ADN de estos linajes, mostrando que la extinción fue biológica, pero no genética. Esto demuestra que la evolución humana no es simplemente una sucesión de especies que reemplazan a otras, sino un proceso de interacción, fusión y adaptación compartida. 6.4 Diversidad como ventaja evolutiva. El contacto entre linajes humanos generó mayor diversidad genética y cultural, proporcionando ventajas adaptativas frente a entornos cambiantes. Flexibilidad biológica. Genes introducidos de otros linajes permitieron adaptación a climas, altitudes y patógenos variados. Innovación cultural. La exposición a otras estrategias de supervivencia y técnicas de herramienta pudo acelerar la evolución tecnológica y cognitiva de Homo sapiens. Resiliencia poblacional. Los linajes interactuantes reforzaron la capacidad de resistir fluctuaciones ambientales y migraciones. La historia de Homo sapiens es, en este sentido, la historia de una especie que aprendió de sus parientes y los incorporó en su biología y cultura, multiplicando sus posibilidades de supervivencia. 6.5 Reflexión científica. Los encuentros entre denisovanos, neandertales y Homo sapiens no fueron triviales ni aislados. Constituyeron un momento evolutivo clave, donde el mestizaje y la interacción marcaron la diferencia entre adaptación y extinción. La genética moderna revela la persistencia de estos linajes en cada humano actual. La cultura temprana sugiere que el aprendizaje social y tecnológico fue, en parte, resultado de la observación y cooperación con otros linajes. La evolución humana debe entenderse como un entramado de linajes conectados, donde la supervivencia no dependió únicamente de Homo sapiens, sino de la integración de conocimientos y genes de otros humanos. En resumen, la evolución no fue un camino lineal hacia Homo sapiens, sino un diálogo profundo entre especies, donde cada encuentro dejó huellas visibles en la biología y la cultura que nos hacen quienes somos hoy. Capítulo 7. La humanidad como red evolutiva. La historia de la humanidad no es la historia de un solo linaje triunfante, sino la historia de una red compleja de interacciones entre denisovanos, neandertales y Homo sapiens. Cada uno de estos linajes desarrolló adaptaciones físicas, cognitivas y culturales únicas, y sus encuentros moldearon la biología y el comportamiento de los humanos modernos. 7.1 Una red de linajes. El análisis genético y arqueológico muestra que la evolución humana no es lineal ni jerárquica. No hubo un ganador absoluto, sino un sistema dinámico donde los denisovanos aportaron genes clave para la altitud y la resistencia a enfermedades. Los neandertales legaron adaptaciones al frío, estrategias de cooperación y simbolismo rudimentario. Los Homo sapiens integraron estas herencias en una especie con flexibilidad cognitiva y capacidad de expansión global. Cada contacto entre linajes fue una oportunidad de intercambio genético y cultural, donde la supervivencia dependía tanto de la adaptación individual como de la capacidad de aprender de otros linajes. 7.2 Coexistencia y colaboración. Aunque la narrativa popular suele enfatizar la competencia entre especies humanas, la evidencia sugiere que la cooperación y la coexistencia fueron fundamentales. La superposición temporal y geográfica permitió contactos indirectos, uso compartido de cuevas, herramientas y recursos. La transferencia de genes y tecnologías fue un mecanismo de aprendizaje biológico y cultural. Incluso la extinción parcial de neandertales y denisovanos no implicó la desaparición completa de sus contribuciones, sus genes y técnicas sobrevivieron integrados en Homo sapiens. 7.3 Implicaciones para la evolución moderna. Este entrelazamiento de linajes tiene consecuencias directas para entender la diversidad humana actual. La resistencia a enfermedades, la adaptación a climas extremos y ciertos rasgos físicos reflejan la herencia de estos contactos antiguos. La diversidad cultural temprana sugiere que el pensamiento abstracto, la planificación social y la innovación tecnológica no surgieron únicamente de Homo sapiens, sino como resultado de la interacción entre linajes. La evolución de nuestra especie es, por tanto, colectiva y cooperativa, aunque cada individuo sigue siendo único. 7.4 Reflexión final sobre la red humana. Los denisovanos, neandertales y Homo sapiens no fueron historias separadas, fueron hilos de un mismo tapiz evolutivo. Cada encuentro, cada mestizaje y cada intercambio cultural contribuyó a lo que hoy entendemos como humanidad. La supervivencia de Homo sapiens depende, en parte, de haber integrado la diversidad de sus parientes evolutivos, transformando encuentros accidentales en ventajas adaptativas a largo plazo.
En este sentido, la humanidad moderna es un mosaico genético y cultural, resultado de la interacción profunda entre linajes que coexistieron y se influenciaron mutuamente. Reconocer esta red es comprender que la historia humana es compartida, compleja y resiliente. Epílogo: 3 linajes, un legado. A lo largo de cientos de miles de años, denisovanos, neandertales y Homo sapiens ocuparon el mismo planeta, a veces en conflicto, a veces en cercanía silenciosa. Sus encuentros moldearon la biología, la tecnología y la cultura de los humanos modernos, dejando huellas indelebles en nuestro ADN y en nuestra capacidad de adaptarnos. Hoy, cada humano lleva consigo fragmentos de estos linajes antiguos, genes de resistencia, adaptaciones físicas y quizá incluso ecos de estrategias culturales. La historia de nuestra especie no es una historia de dominación unilateral, sino de interacción, mestizaje y cooperación evolutiva. Este libro, al rastrear las huellas de esos encuentros, nos recuerda que la humanidad moderna no nació sola, sino que es el resultado de un entramado complejo de linajes humanos, cada uno contribuyendo con su diversidad genética, cognitiva y cultural. Comprender esta red nos permite ver la evolución humana no como una línea recta, sino como un tejido intrincado donde cada hilo, denisovano, neandertal y Homo sapiens, es esencial para la totalidad. Con esto, el libro completo ya tiene. Introducción. Capítulo 1: El mundo antes del encuentro. Capítulo 2: Denisovanos. Capítulo 3: Neandertales. Capítulo 4: Homo sapiens. Capítulo 5: Encuentros y contactos. Capítulo 6: Consecuencias evolutivas. Capítulo 7: La humanidad como red evolutiva. Epílogo. Este desarrollo expandido, con análisis científico, arqueológico y genético, corresponde aproximadamente a 50 páginas de un libro académico de divulgación científica. @cx2gc. 2026.